Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una exposición que hay, pero en realidad no voy a hablar tanto de la exposición como de la figura de quien se expone, que es el Marqués de Santillana, que es un personaje del siglo XV. Sí, porque muere en 1458, estoy pensando, estoy dándole vuelta a la cabeza para no equivocarme. Este personaje, ya sabéis que Ila Basmati es arte y literatura, pero de literatura nunca ejerce porque siempre hay una buena razón para hablar de arte, pero va siendo hora. Es más, me voy a deshacer de mi librería porque tengo los libros en columnas, no me caben los libros que me compro y estoy tentada de hacer programas paralelos a los que hablo de arte, hablar de literatura antes de mis libros dejarlos en un banco, que me encanta. Muchas veces me voy al banco de enfrente y fotografío con disimulo a la persona que lo coge, porque es curioso que lo dejo ahí para que alguien lo lea, y quien lo coge como si estuviera robando. Me resulta muy divertido, pero son libros que los he leído 1000 veces y que me cuesta separarme de ellos, pero casi que me los sé de memoria. Bueno, el Marqués de Santillana, mirad, en filología, que es lo que estudié, es como, no sé, como una columna, o sea, es alguien importantísimo, iba a decir imprevisible, indispensable a estas horas de la noche. ¿Qué puedo deciros del Marqués de Santillana? Bueno, pues es que era un noble español que fue poeta, guerrero, en fin, fue muchas cosas, fue intrigante también, y él decía de sí mismo, era una persona muy estoica, eso es muy español también. Decía de sí mismo que era una persona con vísceras, o sea, con entrañas, para decir que no era muy malo, era más malo que un dolor. Y no sé si era Menéndez Pidal que decía que si él era el menos malo, ¿cómo serían los demás? Hay libros que son muy famosos, además es curioso porque él es familia de descendiente suyo, va a ser Garcilaso de la Vega, que fue también un noble guerrero. Ese todavía más, ese murió asaltando un castillo, bueno, y es maravilloso. A mí Garcilaso, bueno. ¿Y qué puedo deciros? Pues que él intentó introducir. Antes de contaros la exposición, os voy a contar una síntesis de lo que fue literariamente este señor. Es un poeta maravilloso, tiene una obra suya muy famosa, Los infiernos del amor, o de los enamorados, no me acuerdo, una cosa así se llama, y después tiene 42 sonetos fechos al itálico modo. Esto él quiso introducir en España, que no fue una persona que viajó demasiado, tenía muy buen gusto, muy buen paladar, fue mecenas de las artes, es prerrenacentista, y en aquella época teníamos Italia, teníamos Flandes, etcétera. Flandes era una potencia artística, no solamente artística, sino también de iluminación, y Italia también. Y entonces él encargó a un librero, porque esta exposición que os hablo ahora mismo es una exposición que se hace simultáneamente en dos sitios, que son la Biblioteca Nacional y el Museo del Prado, y se está haciendo simultáneamente. Se está también rindiendo tributo a dos personas que no me acuerdo cómo se llaman, que fueron los promotores de esta exposición, que después se ha ido mutando hasta ser una cosa distinta, ¿no? Y entonces hay una exposición en el Prado de este señor y otra exposición en la biblioteca, no de este señor, sino de los encargos que hizo artístico y como quería, de Jorge Inglés, sobre todo, que era su preferido. Era un mecenas, un señor poderosísimo. De hecho, el Marqués de Santillana se lo dieron en vida. Él ya tenía montones de títulos, se va a casar con 13 años con una mujer riquísima, también noble, y va a tener 10 hijos, que van a ser, yo qué sé, pues el duque del Infantado, el arzobispo no sé quién, Mendoza, famosísimo. Él era un poeta, pero que su padre había sido poeta, su abuelo había sido poeta. Entonces, la Biblioteca Nacional lo que hace es una exposición de 15 libros, entre comillas, porque son códices, ¿cómo se llaman? Cancioneros, perdón, códices, cancioneros, toda una serie de libros que él encarga, o bien compra, porque también compró libros antiguos, libros valiosos,
En fin, os voy a hablar un poquito de eso porque en realidad para mí hablaros de la exposición también es un poco la excusa de hablaros de este señor, porque en aquellos momentos, como he dicho, se está intentando introducir el endecasílabo y él lo intenta introducir y el soneto, porque mirad, el castellano, el neuma es la capacidad respiratoria que tenemos, ¿no? Cuando exhalamos entre 9 y 11 sílabas. De ahí que el endecasílabo triunfara tanto. Si vas a otras poesías, yo que sé, por ejemplo la inglesa, ellos hablan más, ¿cómo diría yo?, con monosílabos, con palabras muy condensadas. Por eso cada poesía de cada idioma es totalmente un mundo distinto, ¿no? Ahora la gente tiene el afán de conocer muchas lenguas, que conocer la lengua es conocer la cosmovisión de una lengua, ¿no? Porque tienes que conocer un poco el alma, no solamente es aprenderse. Yo cuando veo lo del B1, B2, me parece muy interesante, pero es casi como una receta, como hacer un bizcocho, ¿no? Los idiomas tienen alma, aparte de la gramática que los codifica, que los estandariza, tienen alma, todos los idiomas, desde el más importante hasta el que se habla menos, todos tienen un alma y son tesoros, son muy valiosos. Bueno, que si no me voy a poner a hablar de gramática y de los idiomas. Bueno, ¿qué puedo deciros? Nuestro Marqués de Santillana fue partidario del rey Juan II y su hijo también, y estuvo intrigando muchísimo. En un momento determinado muere su mujer se había casado con él en segunda nupcia, y entonces yo me imagino que también cansado, el rey ya le había nombrado Marqués de Santillana, que está en Cantabria, que es un sitio precioso, lo recomiendo que no lo conozca. Bueno, y que él se retira a escribir, etcétera, se retira a construir cosas, porque él para ser perdonado de sus pecados, esto parece los judíos que también tienen que ir a Tierra Santa y construir algo, hacer algo, judíos ricos, ¿no? Y él, para ser expiado de sus pecados, construye la iglesia de un hospital, es que no me acuerdo cómo se llama. Su palacio lo tenía en Guadalajara, pero tenía casa por media España, y él va a ser consejero del rey, y el rey le va a agradecer con este marquesado, cuando él era noble y tenía 50.000 títulos. Bueno, voy a hablaros de la influencia que tenía. Él, a pesar de no haber viajado demasiado, aprecia a sus contemporáneos como Ausiàs March, Jordi Sant Jordi. Ausiàs March, Tirant lo Blanc. O sea, este señor es consciente de que en la literatura catalana, en el caso de Valencia, tiene unos escritores maravillosos y que no hay que perder de vista lo que está haciendo. Y eso estaba en su biblioteca y además lo había leído. Después tiene influencias también, me parece que de Tito Livio, de César, yo que sé, Aristóteles, Virgilio, los clásicos, Séneca, Salustio, en fin, los clásicos, no sé qué más deciros. Y después de los extranjeros, él es fan de Dante Alighieri, por supuesto, porque esta obra que os he dicho de los enamorados, el infierno de los enamorados, es que me recuerda también un poco una obra de esa época que no me acuerdo cómo se llama, que es Cárcel de amor, ¿no? El que nosotros, cuando nos enamoramos, nos construimos los propios barrotes de lo que es una especie de cárcel, de tortura y sufrimiento y a la vez de pasión, ¿no? Y entonces son temas que son muy recurrentes, pero tened en cuenta que en el momento que hablamos de infierno, estamos hablando de la Divina Comedia, en fin, toda esta tradición que hay en Italia. Está también Guillermo de Lorris, en fin. Él tiene muy buen paladar, pero no solamente para la literatura, sino no solamente es un señor que aconseja, un señor culto que hace poesía y tal, que es un poco la idea del humanismo, aunque él estamos en el prerrenacimiento, o sea, de lo que decía Baltasar Castiglione, ora la pluma, ora la espada, ¿no? Y él un poco encarna ese individuo que es capaz de estar con una espada o en un campo de batalla, iba a decir virtual, pero no era virtual, me refiero a intrigas palaciegas, porque él consigue que don Álvaro de Luna, hay muchísimas intrigas palaciegas, es un enemigo terrible. Para tenerlo de enemigo es alguien malvado y retorcido. Consigue que en Valladolid le corten el pescuezo. Es que si os cuento toda la historia política, no voy a contaros ni la exposición ni la vida de este señor, que me interesa mucho, y su obra, su vertiente literaria y su vertiente de mecenas, porque yo no sé ni cómo vivió casi 60 años, vamos, me parece alucinante en la época que vivió, que estuvo en batalla, que estuvo
50.000 líos. Bueno, él es un personaje clave en la sociedad y la literatura castellana. Durante el reinado de Juan II de Castilla, como he dicho, España todavía está a punto de... en fin, proviene de una familia noble, inclinada de siempre a las letras, con Pedro. Todo esto lo he puesto en el blog con las cosas que se han expuesto. Hay una colección norteamericana que dicen que es la que más Rembrandt tiene de todos los museos, de todas las colecciones. Es que no me acuerdo cómo se llama, que ha prestado a España durante 2 años, ha prestado obra, que me parece que es el San Jorge. Porque, mirad, lo que le pasó a España es que fue muy difícil, tiene muchísimo arte, incluso hoy día sigue pasando. Yo hago muchísimo hincapié en las falsificaciones, en los robos, en las pujas y tal. Entonces, él hace iglesia, contribuye tal, y consigue que Jorge Inglés, ahora lo contaré, que es un artista extranjero que está aquí, le llaman Jorge Inglés, pero ¿sabes cómo se llamaría? Mejor, yo no sé, pero un señor que es extranjero, pero pinta como Campis, como todo lo que se está haciendo en ese momento en Flandes, un buen pintor. Y entonces él quiere, como he dicho antes, para redimir sus pecados, por lo visto debían de ser muchos, porque claro, a mí este señor habla tanto del amor, de la enamorada y tal, que no me creo que sea como Santa Teresa, que proyectaba su pasión a través de las cosas. Francamente, pienso que el señor engendró 10 hijos, pero tuvo una vida también azarosa. No tengo nada al respecto que decir. El caso es que él encarga una iglesia, encarga unos retablos, etcétera. Él de oferente sale en uno de ellos. En fin, encarga una serie de cosas para digamos, contribuir a ayudar a los pobres y a la vez que estén en un sitio bonito y tal. Y en un momento determinado se reforma y bueno, pues pinturas sale a la puja de las colecciones y están fuera de España. O sea, es algo que no se ha controlado como tantas y tantas cosas. Pero bueno, esta colección ha prestado al Prado, estas obras les ha prestado durante 2 años. Y después hay otro, ¿cómo se llama? El Duque del Marquesado, algo así, que es descendiente de él, 19, el Duque del Marquesado, que es descendiente del Marqués de Santillana, que también ha dejado un depósito, tienen depósito en el Prado, yo no sé cuántas obras, que son simplemente, me parece que es un retablo, una maravilla, porque es que mirad, yo este señor lo conozco no desde el arte, sino de la literatura. Entonces es difícil, normalmente a la gente de la que os hablo solo conocerlo de que lo he estudiado en la facultad en otros años de mi vida, pero en el caso de este lo que conozco es su obra literaria, no conozco, me parece que tiene uno de refranes de las viejas del fuego o algo así, porque él dice que es muy importante también, que son muy sabios los refranes del pueblo, etcétera. Quiero deciros que lo conozco también, como he dicho antes, porque quiere introducir el endecasílabo y el soneto sin éxito, pero bueno, aunque sea sin éxito, los 24 sonetos fechos al itálico modo es, no sé cómo deciros. Él tiene también en su biblioteca, es imprescindible dentro de lo que es la literatura española, él tiene también en su biblioteca, no sé lo que os iba a decir. Así, el libro de Alexandre, que es de las primeras obras que se publican en castellano, porque tened en cuenta que el castellano pues lleva... Él es de 1400, no sé, pero lleva 5 minutos funcionando. No lleva 500 años ni nada de eso, lleva nada y menos. Y porque el Cantar de Mío Cid es del 13, o sea que... y es la forma que habla, me encanta. Bueno, su abuelo Pedro González de Mendoza y su padre, el almirante de Castilla, era de familia a tope, Diego Hurtado de Mendoza, son también poetas, todos cultivan, o sea, porque eran conscientes. Eso nos pasa también en arte. Cuando yo, por ejemplo, trabajaba la piedra mucho tiempo, después tenía que hacer papiroflexia, trabajar con papel, porque es bueno la acción y no es muy bueno el ensimismamiento, pero acción y ensimismamiento son opuestas y complementarias. Cuando pegas mucho tiempo de acción, de pegar martillazos, necesitas hacer haiku, necesitas hacer poemas, necesitas trabajar con papel, porque si no te embruteces. Pero si te dedicas a mucha papiroflexia, mucha miniatura y mucho tal, pues también te ensimismas y también, ¿cómo diría yo?, te pierdes, necesitas acción contra ese ensimismamiento. Por eso los escultores siempre, cuando peleábamos contra los pintores, siempre decíamos, soy unos ensimismados, y decían, vosotros unos brutos.
En fin, no os cuento batallitas. Bueno, también sus hijos continúan con la labor literaria del mecenazgo cultural, sobre todo el cardenal Pedro González de Mendoza, que se hizo famosísimo. Su madre fue de nuestro marqués de Santillana. Estoy dando aquí todo el currículum. La riquísima señora de la Casa de la Vega. Tenía títulos por todos lados y dinero por todos lados, pero su madre era más rica que su padre. Leonor Lasso de la Vega se casa en segunda nupcia y tiene 10 hijos, más otros que tendrían, digo yo, no sé lo que tendría, la cual estuvo casada en primera nupcia con Juan Tellez de Castilla, el segundo señor de Aguilar del Campo, e hijo del infante Tello de Castilla, y por el lado materno estuvo emparentado con las grandes figuras literarias de su tiempo, como el canciller, sola madre, Pedro López de Ayala, Fernán Pérez de Guzmán o Gómez Manrique. Bueno, Javier do Campo, esta exposición se hace en honor de Javier do Campo y Fernando Villaseñor, que han sido promotores de la exposición, pero han fallecido, que son dos de los mejores especialistas españoles del libro medieval, promotores de esta muestra en la biblioteca del Marqués de Santillana. Bueno, os he explicado que por un lado está en la Biblioteca Nacional lo que son las miniaturas, los códices, los cantorales, iba a decir yo, en fin, que son 15, como si fueran 15 libros, entre comillas, no son libros, le pegan 100 vueltas, son iluminaciones y son auténticas joyas valiosas que se hicieron a través de un librero de Florencia que se llamaba Vespasiano da Bisticci. Este señor conocía artistas que lo hacían y entonces, digamos, admitía esos encargos y en un tiempo determinado los tenía preparados a cambio de, eso valía la torta un pan, porque no encuentra gente que sean calígrafos, que sean iluminadores, en fin. Y bueno, y entonces él tiene estos libros, por decirlo de forma burda, eran como Ferrari, como Testarrosa, que se utilizaban muchas veces para temas diplomáticos, para regalarlos, porque eran auténticas joyas, no había nada más que uno como ese. Y bueno, eran miniaturas, eran iluminaciones. Como os he dicho, hay distintas cosas. Esto ha sido comisariado, ahora os diré el nombre, por una señora que se dedica, que está en el departamento de incunables, libros raros, etcétera, porque son auténticas joyas. Además son, bueno, por suerte el papel que se hace en esta época es un papel buenísimo, con lo cual ha resistido guerra, yo que sé, toda la vida y por haber, no se sabe ni cómo están vivos. Bueno, el retablo de los gozos es una obra maestra de Jorge Inglés, que es Jorge Inglés. El retablo de los gozos está puesto en el Prado. Este retablo está hecho por Jorge Inglés, que es el protegido de nuestro Marqués de Santillana, y está depositado en el Prado desde 2011 por el Duque del Infantado, por Íñigo de Arteaga y Martín, 19 Duque del Infartado. Una asimilación de nuevas formas. Esto tiene asimilación de nuevas formas pictóricas de inspiración flamenca. Mira, el valor de este señor es que tiene paladar para hacer encargo a un pintor extranjero que se está haciendo eco de los últimos hallazgos pictóricos, las últimas vías. O sea, porque a fin de cuentas pintores había muchos, pero pintores que se hicieran eco de lo que estaba ocurriendo en Flandes, como Campín, etcétera, etcétera, pues no tantos. Y entonces, y después, literariamente, era capaz de ser sensible a lo que estaba ocurriendo en Italia con el soneto, con el endecasílabo, etcétera, etcétera. O sea, que tenía talento, aunque eran soportes diferentes, tenían talento para ser mecenas de artistas que le hicieran determinadas cosas. Tenía buen gusto, por resumirlo. Bueno, por la pintura flamenca en Castilla, como son. Bueno, nosotros tenemos en Valencia, lo he dicho muchas veces, en el San Pío V, las mejores. Nosotros éramos la metrópoli y las colonias. Les birlamos unos cuadros maravillosos, una pintura
pintura maravillosa, unas tablas increíbles, porque realmente es... Y los holandeses son los inventores del canvas, del lienzo, de la cola de conejo, etcétera. Pero hay tablas medievales maravillosas de los pre-renacentistas, de los primitivos flamencos, que son, ya os digo, como eran colonias, los holandeses han sido siempre una potencia, digo siempre porque durante muchísimo tiempo, ya veis, durante siglos, pasa como los españoles, siempre hemos tenido buenos artistas. Y bueno, está la de San Jorge y el dragón, que es de la Leiden Collection, que no me sabía el nombre, tengo aquí la chuletilla, le estoy pegando un vistazo a la Leiden Collection, porque cada día, bueno, la historia del Marqués de Santillana sí me la sé, su obra la conozco, pero no sé de dónde han traído los cuadros que están exponiendo en este momento. Y después, esto es lo que está mostrado en la sala 57A del Prado. Y bueno, las tablas que forman parte del retablo de la Virgen en Villasandino, en Burgos. Ya sabéis, americanos, de dónde os vienen los nombres Villasandino, estas cosas. Bueno, esto, Íñigo López de Mendoza y de la Vega, Marqués de Santillana, nace en Carrión de los Condes el 19 de agosto. No sé si Carrión de los Condes es Guadalajara, no lo sé, porque tengo un lío. Carrión de los Condes el 19 de agosto de 1398 y muere en Guadalajara el 25 de marzo de 1458. Es el primer marqués de Santillana, primer conde del Real de las Manzanares, el 11 señor de Mendoza, aquí os estoy sacando todos los títulos, el tercer señor de Ita, el tercer señor de Buitrago, además de militar, guerrero, poeta español del Prerrenacimiento, con una sensibilidad exquisita. El marqués sí habla mucho de amor, digo yo, no sé yo. El Marqués de Santillana es una figura excepcional de su tiempo, es poeta y caballero, guerrero, como he dicho, de gran influencia, como promotor de arte, como mecenas. Estamos ya tocando el Renacimiento y él es casi que encarna el perfil de lo que viene. El Museo del Prado y la Biblioteca Nacional, que son dos sitios preciosos, la Casa Villanueva, como se llama, el Caserón de Villanueva, proponen reivindicar esta faceta menos conocida en la exposición Imágenes y Letras. O sea, cada uno ha expuesto lo suyo. Uno ha expuesto la biblioteca del Marqués de Santillana y otro la obra que él fue mecenas. La obra ilustra el universo innovador estético del Marqués de Santillana en una exposición con doble sede de la biblioteca y el Museo del Prado, simultáneo. Se puede ver, ha sido inaugurada ya, se puede ver hasta el 15 de junio. Yo, ¿qué queréis que os diga? Antes del Prado iría a ver la biblioteca. Bueno, es que vengo de literatura también, a entenderlo, porque nada más que ver los 15 libros, entre comillas, por favor no me hagáis caso porque allá hay códices miniados, yo qué sé. Él tiene un escudo que es Ave María Gratia Plena, que es lo italiano. Y bueno, iría a cotillear. Primero iría a cotillear lo impreso, porque lo impreso implica también miniaturas que me fascinan, me parecen todos. No os podéis imaginar hasta qué punto los buenos artistas del Renacimiento trabajaron primero como miniaturistas, porque a menudo rodaje hay que tener una paciencia de chino para hacer eso, ¿eh? Bueno, y entonces además le meten su escudo, y entonces en todas las cosas, todos los adornos que tiene alrededor, tiene también su doble lectura, por decirlo de alguna forma. Bueno, esta exposición va a estar, me parece que hasta, no sé si hasta el 5 de enero o hasta el 15 de enero, algo así, porque tampoco me sé todo. Íñigo López de Mendoza y de la Vega es más conocido como Marqués de Santillana. Está considerado como uno de los grandes promotores del arte en España. Es del siglo XV, es una persona muy cosmopolita, a pesar de que no viajó demasiado. Viajó por España, pero no al extranjero. Y es increíble el buen instinto que tenía, el buen paladar y el buen gusto. Según Joan Domínguez, Joan Molina Figuera, mira, este Joan Molina Figuera, lo he visto hasta en fotografía hoy, preparando el blog, es un señor alto, es catalán, es por su nombre digo yo, es el jefe del departamento de pintura gótica. ¿Cómo no? Porque es que realmente en 1400, pues, española del museo y comisario de la muestra. La exposición reúne las mejores ediciones de su biblioteca y una selección de obras que encarga pintar a Jorge Inglés, que dentro de su mecenazgo, su preferido, que no sabemos cómo se llamaba, a lo mejor era
yo es que inglés no creo que fuera, porque en Inglaterra no había mucha pintura, o sea, realmente Inglaterra siempre ha sido un poco petarda, ha sido buena en arquitectura, pero pésima en pintura, no lo sabemos, vamos a saber cómo era, porque yo me creo más que fuera de Flandes, que se dice... él le encarga a Jorge Inglés que le pinte San Jorge y el dragón, San Jorge que nunca fue santo y además que no pertenece ni siquiera a la tradición cristiana. Siempre me ha hecho una gracia a mí eso, y realmente el dragón lo que está es luchando contra su yo, su ego, contra, yo qué sé, el demonio interior. Bueno, y el retablo de los gozos de Santa María. Dice el comisario Molina, dice: el libro de la mano de este humanista era más que la información que contenía, era un poderoso artefacto para crear alianzas, es cierto, ser objeto de regalo, y ayudaba a crear relaciones con otros nobles. Era como un coche Ferrari o regalar un yate. Esta exposición, yo creo que más. La exposición cuenta con 14 de esos Ferrari, en otros he leído que son 15, una quincena de manuscritos iluminados que ponen de manifiesto los innovadores gustos de este señor que es noble, el duque de Santillana, que van desde la aceptación de las propuestas del realismo flamenco hasta las renovadoras decoraciones renacentistas que comienzan a surgir en Italia, como he dicho, el soneto o el endecasílabo. Después hay 3 cuadros que no se muestran desde hace muchísimos años al público y que forman parte de porque la exposición se llama Imágenes y Letras, porque como han sido en la biblioteca y en el Prado a la vez, no son en este momento. Todas ellas son pinturas de Jorge Inglés, y que es uno de los pintores de cabecera del Marqués de Santillana. La más destacada es, como he dicho antes, San Jorge y el dragón. Es una preciosidad, adquirida que no sabemos cómo fue adquirida ni cómo salió de España, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por la Leiden Collection de Nueva York, que es la colección privada que más Rembrandt tiene, para que os hagáis una idea de la capacidad que tiene de todo el mundo, que no visita España desde hace varios siglos, para que os hagáis una idea, y permanecerá 2 años depositada. Han sido muy amables para prestarla 2 años. Tiene también la garantía del Prado, que bueno, el museo casi siempre se presta algo y hay una contraprestación, o sea, el Prado le presta, o sea, la colección Leiden le presta estos 2 años, pero seguramente la colección Leiden le pedirá algo al Prado a cambio, vete a saber qué. El Museo del Prado, eso lo tienen que gestionarlo los directores y tal, porque claro, los traslados siempre maltratan las piezas, aunque sean perfectos, aunque los cuiden de maravilla, las maltratan, porque se tienen que someter a muchas temperaturas. Los buenos packaging llevan aire acondicionado cuando traslada la pieza. El Museo del Prado cuenta con otra obra, este pintor incluido, la muestra del retablo de los gozos de Santa María, una pieza excepcional a la que aparece el propio Marqués y sus textos. Está depositada en el museo desde 2011, como he dicho, por el Íñigo de Arteaga y Martín, que es el 19 Duque del Infantado. Yo siempre he oído eso, lo del Duque del Infantado, me parecía un cursi ese nombre, Duque del Infantado. Bueno, pobrecillo. Bueno, la muestra de pequeño formato reducido en una sala en el Museo del Prado cuenta con otro apartado para la Biblioteca Nacional, como os he dicho. Está en 2 sitios de forma simultánea. El lugar en el que está una gran parte de las ediciones conservadas de la Biblioteca del Marqués de Santillana. Me parece maravilloso que hayan descubierto otra cara, la de Mecenas, porque es cierto, esta gente que tenía buen paladar lo tenía ya muchas generaciones para atrás. La Biblioteca Nacional expone 11 de los manuscritos. En otros sitios me dicen 14, en otros sitios me dicen 15, bueno, da igual. Manuscritos están todos en vitrina, son interesantísimos, más notables de su biblioteca, y además el papel es muy sensible a la luz, no os podéis imaginar, todo lo que diga me quedo, incluso la luz artificial. Entre ellas está, me estoy quedando la garganta seca, uno de Maimónides, el sabio judío de Córdoba. Es maravilloso, es increíble, además tiene una formación clásica tremenda, que es la Grande General Historia. Está también la Grande General Historia de Alfonso X el Sabio, o la Historia Gótica de Rodrigo. Todo esto en la Biblioteca Nacional de Jiménez de Rada, el toledano. Bueno, espero que os haya gustado, y mañana os hablaré de alguna exposición o de algún artista al que me encuentre. Hasta mañana.